esto. Oiga, Muchas quiero gracias, empezar Fer. con este video y ya después se arranca Sí, usted con claro todos que los. sí. Estoy muy Empecemos asustada. con el video. ¿Por qué no se vale? Miren, Sí. pongan esto que, bueno, corrió en redes, Ajá. Sí. que le sucedió a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Pónganlo, por favor. Ah, ya, sí. Sí, está muy canijo. Acuérdese cuando estamos en el poder, acuérdese de la tierra, acuérdese de la gente pobre de Dominica. Nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo, que a veces estamos acá 3 días por semana cuidando a nuestro pueblo. No queremos que Motocicleta sea un desastre más como Comalapa. O sea, queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo de Comalapa, porque no podemos viajar para allá, porque si pasamos por allá nos hacen pedacitos de horas. Entonces, ese es el sentir de nosotros como pueblo, y no le quitamos su valioso tiempo, y muchísimas gracias. Tampoco vamos a seguirle, pero después la propia doctora comentó, qué curioso que había un medio de comunicación Solo y que uno. era solo uno y era Latinus. Claro. Y ahí es donde tú dices, pues, ¿qué óvole? Claro. ¿De qué van a ser capaz? A mí me hubiera dado chorrillo, ¿eh? Sí. Porque como sabemos que son estas personas capaces de cualquier cosa, y me refiero a la oposición, pues ya tuvimos la experiencia, ¿no? De un candidato Sí, sí, sí. para la presidencia, pues a mí se me hace esto muy delicado. Yo creo que es muy delicado, sí es preocupante, porque además tiene que ver con una escalada de eventos. No veamos este evento aislado, veámoslo en relación con lo que pasó en la Benito Juárez y el agua, veámoslo también en relación a las encuestas, veámoslo en relación al debate de ayer y veamos cómo forma parte de toda una escalada donde aumenta la violencia, donde aumentan actos y eventos que tienen como propósito desvirtuar a un proceso electoral desde ahora, ¿no? Eventos que de alguna manera corresponden a un patrón de acción de la derecha en diferentes países. Esto que vemos tiene equivalentes con lo que ocurrió con Bolsonaro, con lo que ocurrió con Noboa en Ecuador, tiene equivalentes con lo que ocurre ahorita en Colombia en se El la están Salvador. armando de megatos Claro, al entonces, pobre de Petro, ¿no? No lo veamos como un hecho aislado. Me parece muy importante que en la medida de nuestras posibilidades, la gente que tenemos acceso a un micrófono, a las cámaras, desenmascaremos estas acciones y las ubiquemos, ¿no? En este intento de la derecha desesperado por recuperar espacios políticos que para ellos significan negocios, ¿no? Claro. Y mira, bueno, este evento me parece que merece un comentario amplio, pero también está el tema del debate de ayer, ¿no? Que más que debate, con todo respeto, yo digo, pareció careo, ¿no? O sea, es muy triste lo que ocurre en términos, y yo sí me atrevo a decirlo, en términos del sistema político mexicano, ¿no? Evidentemente, esta expresión del debate es una expresión ya de esta crisis del sistema político mexicano, pero no podemos olvidar, y esto lo quiero subrayar, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha buscado la forma de transformar ese sistema político mexicano. Lo ha dicho muchas veces, muy claramente y con mucho sentido del humor. Porfirio Díaz dijo, ya ganamos, cuando Porfirio Díaz, dice Andrés Manuel López Obrador, se fue, pero dejó a la porfiria. ¿Y qué es la porfiria? Pues precisamente todo este sistema de corrupción que está lamentablemente anidado en las entrañas del sistema político mexicano. Ahora, mira, es francamente digno de reflexión cómo los diferentes candidatos al gobierno de la Ciudad de México se presentan no reconociendo su propia historia, sino representando un papel. Sobre todo el caso de Chertorivsky, que quiero subrayar, donde él se erige con un rol del científico que tiene las soluciones para este país. Incluso su apariencia, la manera en que le han diseñado, o él mismo se ha diseñado esa imagen. No, Chertorivsky es un político. Chertorivsky fue secretario de Salud de Felipe Calderón. Chertorivsky fue secretario de Desarrollo Económico de Mancera. Fue diputado plurinominal
por Movimiento Ciudadano. No es un científico, es un político que utiliza los recursos de ese discurso que parece científico y que utiliza esta confrontación cada vez más ácida entre los candidatos del PRIAN y de Morena para él quedar en medio y decir, yo soy el que tengo las propuestas. Propuestas, lo mismo que las de Taboada y las de Clara, mira, propuestas. Oye, pero que resultan... Taboada dando propuestas de cosas que ya existen, claro, ahora, y que las implementaron Claudia y Clara. Claro, ahora vamos con Taboada. O sea, Taboada dijo, y es de veras, francamente, humorismo terrible, es decir, humor negro, ¿no? Imagínense ustedes, 2 de junio no se olvida. Sí, esa es una frase terrible y nos deja ver lo que yo decía el viernes. Es un usurpador de convicciones políticas, es un usurpador de un discurso realmente radical que busca transformar a la ciudad. Taboada es un personaje que ha hecho de la política un negocio. Y el cártel inmobiliario, claro que existe y claro es que es un gran negocio. Ahí están las pruebas, ahí están los hechos, ahí están las personas detenidas y la investigación que sigue su curso. Lo otro, las acusaciones que formula contra Clara Brugada, que hoy han continuado en algunos medios, bueno, tendrán que demostrarlas, ¿no? Tendrán que argumentar y si es así, bueno, pues habrá que reconocer que hay elementos turbios, pero por lo pronto, lo que sí es un hecho es que la carrera de Santiago Taboada corresponde a este grupo político del que hablábamos el viernes, el grupo político de Jorge Romero, que ha trabajado desde la perspectiva de la política como un negocio y que en estos momentos tiene una gran influencia en el Partido Acción Nacional. Fer. A mí se me hacía, bueno, raro porque era una repetición, repetía. No, es que es parte del juego. Parecía que solo se acordó de un párrafo de lo que se tenía que aprender. No, es parte del juego. Mira, decía él, lo dijo muchas veces, han gobernado 27 años. Lo decía porque es precisamente esa la intención. Mira, ahora yo brevemente, Clara Brugada tiene una mayor congruencia. Clara Brugada tiene un perfil auténticamente de izquierda. Clara Brugada estudió economía en la UAM y después renunció a privilegios de la clase media que todos tenemos para inscribirse, para vivir en barrios marginales y abanderar la lucha de muchas personas. Tiene muchos años trabajando en favor de ello. Es un personaje desde mi perspectiva personal, desde la información que existe, desde los hechos, pues claramente de izquierda, ¿no? Además, perdón, pero Morena no lleva 27 o 37. No, pero es que claro, hablaba un poco de los gobiernos del PRD, ¿no? Exacto. Hablaba de todo esto. Y del propio Mancera. Perdón, o sea, pero a ti Taboada te apoya el PRD. Además, Mancera tiene que ver con la posibilidad de la construcción o de la política de economía y de la política en la economía y del desarrollo inmobiliario en la Benito Juárez, que tiene que ver con el cártel inmobiliario. Pues pero hay algo muy importante que sí quiero señalar y que se dejó de lado en muchas de las observaciones de los analistas, bueno, que se presentaron en diferentes medios ayer. ¿Cómo ha aumentado el tono histriónico de Taboada? Verdaderamente histriónico. Un tono no de actuación, no, sino de representación de agresividad, de representación de determinadas certezas. Porque al final de cuentas, ese tono histriónico, y hay paralelos, ese tono histriónico es con el que Milei se presentaba en los foros de televisión, se presentó como candidato. Ese tono histriónico es el de Trump y es el de Bolsonaro. ¡Qué miedo! Es precisamente ese tono histriónico. Ahora, eso no es una casualidad. Esto es francamente una forma y una estrategia de comunicación, porque ese tono histriónico, esa supuesta convicción, esa supuesta pasión, no hace más que generar en los espectadores una tensión que va hacia lo más profundo. De alguna manera, si la poesía comunica de corazón a corazón, querida Fer, bueno, este tono histriónico, este tono violento, este tono, ustedes lo vieron y ahí vieron, es han visto, absurdo, ¿no? Sí. Y a Milei, bueno, ese tono
provoca en las entrañas. Es de entraña a entraña. De entraña a entraña, pura y va rabia. a los más bajos sentimientos, ¿no? Entonces, es por eso. Ahora, insisto, veamos todo en su conjunto y veamos cómo viene, y hay que estar preparados, una serie de eventos que van a buscar desprestigiar a Clara Brugada, van a buscar generar mayor tensión y mayor irritación social, van a continuar con los ataques a López Obrador, a Claudia Sheinbaum. Vamos a ver lamentablemente hechos de violencia política en Tamaulipas, efecto de que le negaron a García Cabeza de Vaca en los hechos la impunidad, porque eso era lo que buscaba como diputado plurinominal. Todo esto va generando, pero ante eso, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, sin duda, es lo que ocurrió en Tamaulipas. En Tamaulipas, ante García Cabeza de Vaca o frente a García Cabeza de Vaca, una votación histórica. Una votación histórica que llevó a Américo Villarreal a la gobernatura. Puede tener defectos y lo que quieras, pero al final de cuentas era una opción y una esperanza. Lo mismo ocurre aquí. Estamos en un proceso. Puede haber errores, pero estamos en un proceso de auténtica transformación. Y a mí me parece que tanto Clara Brugada como Claudia Sheinbaum sí avisoran en el ejercicio de la política un futuro y una esperanza. Y siempre, ¿no? Lo que pasa es que se pisan juanetes económicos, Claro, como todo. Petrov en Colombia, lo que quiere hacer es una seguridad social gratuita. Vamos, como aquí, seguros, ok. ¿Y no les parece a los No, claro, particulares? no, porque además, claro, mira, además, cuando hablamos de la derecha, hablamos de intereses económicos muy fuertes. Simplemente, ¿qué intereses son los que están detrás de toda esta organización de la derecha en el mundo? Y no es que vea los expedientes secretos X y que vea teorías conspiracionistas, pero ¿qué industrias? La industria de la alimentación, la industria farmacéutica y la industria de los energéticos. Esas son las grandes industrias del capitalismo de nuestros días. Y esas industrias, o esos conglomerados industriales, o esas grandes transnacionales apoyadas por el sistema financiero, claro que se oponen a transformaciones de fondo en este mundo. No solamente en México, sino en el mundo entero. Y son quienes generan la violencia y la tensión política en diferentes ámbitos. Ya nos están bombardeando. Perdón, señores, tus redes, compañero. Bueno, @ronquillo de hoy y roncoblu.yahoo.com.mx. Es que la verdad de las cosas... Ay, qué rabia. Sí, pero pero insisto mucho, Fer, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros espacios, hay que desenmascarar todo eso. Exacto, y enseñar la otra información, los otros datos. Sí. Ya mande a corte.